El objetivo de esta intervención mía es responder a una solicitud que me hizo una parte que valoro mucho del Magisterio Democrático de Michoacán, para hablar de la situación educativa y política del país y lo que nos espera si se aplica este llamado nuevo modelo educativo que propone el titular de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno federal. Yo quisiera comenzar diciendo que nos encontramos seguramente en una de las situaciones más dramáticas y más graves que ha vivido el país en los últimos años. No solo porque existe un desplome económico evidente, la caída del precio del petróleo, la devaluación del peso, pero sobre todo porque se ha ido consolidando en medio de la destrucción del país un orden empresarial que significa la sustitución completa de la función política, social del Estado, tal como lo conocimos a partir de la Revolución Mexicana, de la Constitución y de todas las historias que hemos vivido a lo largo del siglo XX y buena parte de lo que lleva el XXI. Desde luego, el objetivo de este orden empresarial tiene que ver con no solamente el apoderamiento de espacios, de territorios, de recursos, sino sobre todo sustituir en el orden de la actividad pública toda referencia a lo que significa el Estado en términos de garante del cumplimiento del ejercicio de los derechos sociales, de atención y de incorporación, involucramiento de la población en las decisiones que se toman sobre ella misma. Y esto se ha hecho con una gran violencia, con agresiones de todo tipo a las organizaciones sociales, civiles, políticas, asesinatos, desapariciones, desplazamientos forzados de población. Y se ha operado desde hace muchos años también en el terreno educativo. Esto es particularmente grave cuando los constituyentes de 1857, a mediados del siglo XIX, plantearon la necesidad de que la instrucción pudiera ser efectivamente un derecho de todos los habitantes del país. Se enfrentaron con un formidable enemigo que era el clero, que planteaba que la educación tenía que ser un asunto privado, familiar, y un asunto fundamentalmente referido a la formación religiosa y a la formación en valores. Todavía Altamirano, ya cercano al fin del siglo XIX, Ignacio Manuel Altamirano, planteaba que en México el estudio, la educación, solo se realizaba verdaderamente en dos tipos de instituciones. Uno eran las iglesias, las parroquias, en donde se enseñaba a leer para que los niños y las niñas aprendieran el catecismo, y el otro en las llamadas escuelas lancasterianas, que tuvieron un alcance muy limitado, en donde se enseñaba brevemente a los niños a leer y a contar para que pudieran incorporarse al trabajo de las también muy escasas fábricas. Hacer una educación universal, reconocer el derecho que habían planteado originalmente los constituyentes como Morelos, pues requirió de la voluntad, de la intención y del compromiso de alguien como Benito Juárez, que hizo verdaderamente la primera ley de instrucción pública, en donde el planteamiento fundamental es que la educación no podía estar en manos de entes privados y de intereses particulares. Nadie puede sustituir la labor del Estado en términos, digamos, del servicio público y de, digamos, el reconocimiento y la garantía de cumplimiento de los derechos de todos. Y eso fue lo mismo por lo que lucharon los constituyentes de 1917. Un interés privado como el interés religioso,
por más que la religión católica sea la religión mayoritaria en amplios sectores de la sociedad, y ahora un interés empresarial. Intentan sustituir definitivamente el interés privado por el interés público por el interés privado. Eso es lo que está ocurriendo ahora, ni más ni menos. Estos empresarios, no solamente los señores de empresarios primero, sino los grupos empresariales nacionales e internacionales que se han apoderado del territorio del país, plantean sustituir desde el Estado y con la fuerza del Estado en la educación toda referencia a lo público con el llamado a una especie de autorregulación, que es una regulación empresarial basada en la certificación y en las competencias. Y naturalmente, certificación, evaluación, competencias que son dominadas por las empresas internacionales de consultoría, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y desde luego por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. México ha firmado una cantidad de convenios con estas instituciones y ha recibido muchos recursos económicos, financieros de estas instituciones. Ya a partir de 1992, con el programa de la modernización educativa, se vio, digamos, esta inclinación a la sustitución de la visión de la educación privada por una educación para la empresa, enmascarada en lo que entonces se llamaba educación para el trabajo, después educación para la vida, y ahora una nueva versión de ese esquema, de ese modelo, es la versión, digamos, de la educación socioemocional que está promoviendo este orden empresarial. A partir de 2008, 2009 en adelante, y en 2013 en particular, se hace una evaluación de por qué no se logra incorporar al mercado de trabajo a los jóvenes. Y en esa evaluación hay un texto muy significativo que se llama Desconectados, que publica el Banco Interamericano de Desarrollo y que concluye que los jóvenes no tienen trabajo no porque no haya empresas dispuestas a contratarlos, no porque haya parálisis económica, no porque haya una restricción de la actividad económica y productiva en general, sino fundamentalmente porque los jóvenes están desconectados, es decir, carecen de las habilidades socioemocionales que se requieren para que puedan ser incorporados a las empresas. ¿Qué son esas habilidades socioemocionales que requiere el mercado? Requiere fundamentalmente algo que se le ha denominado la flexibilidad disciplinaria y desde luego ideológica que requieren los estudiantes para no solamente aceptar y cumplir cualquier instrucción que se les dé, sino encontrar los caminos específicos mediante los cuales se pueden cumplir con esas instrucciones y descartar, desacreditar cualquier violencia en el sentido de resistencia al cumplimiento de esa normatividad empresarial. Eso no garantiza de ninguna manera trabajo, no garantiza de ninguna manera la incorporación real de los estudiantes. Lo que garantiza es la desestructuración del currículum educativo como lo conocemos hoy, para introducir en dosis específicas montadas por la propia Secretaría de Educación Pública lo que cada estudiante debe saber, debe conocer y debe ser capaz de hacer a lo largo de su formación educativa. Y aquí hay, digamos, en el nuevo modelo educativo, y de eso especialmente quisiera hablar, una versión de este orden empresarial que es particularmente peligrosa y que corresponde a algo que se ha ido trabajando insistentemente. Se trata de borrar
de la educación en México, como se está tratando de hacer en muchas partes del mundo, toda referencia al conocimiento de la historia, al conocimiento de la geografía, al reconocimiento de la propia identidad, de la existencia de la voluntad específica y de la capacidad de participación que pueden tener los sujetos, hombres y mujeres libres, no solamente en relación a la educación, sino en relación al destino general de sus vidas. En este modelo educativo que propone la Secretaría de Educación Pública, la historia y la geografía se disminuyen a su mínima expresión en una parte muy específica de la formación en educación básica y desde luego en educación media superior. Y esa disminución extraordinaria está acompañada por una serie de calificativos específicamente negativos sobre todo lo que tenga que ver con el uso y la recreación de la memoria. La memoria es desacreditada en el nuevo modelo educativo como promotora de actitudes negativas. Por primera vez, la Secretaría de Educación Pública se atreve a decir que la función fundamental de los maestros y de las maestras será promover, y de las autoridades educativas será promover actitudes positivas y erradicar actitudes negativas. Y las actitudes negativas, por supuesto, están vinculadas con el ejercicio de la memoria. Destruir la memoria, la capacidad de memoria, en la educación es tanto como quitarle todo piso al conocimiento humano. Si nosotros no tuviéramos memoria y no tuviéramos, digamos, conocimiento a partir de nuestra propia experiencia de la vida, no tendríamos posibilidad de aprendizaje ninguno. No se puede aprender de manera efímera de aquí para adelante si uno no sabe de ninguna manera de dónde viene. Y eso es lo que se está promoviendo ahora. Olvidar todo lo que tenga que ver con la memoria, olvidar la historia, olvidar las luchas sociales, olvidar la presencia de sujetos en esas luchas y constituir desde la educación y en las escuelas un orden empresarial de gestión escolar. Y ese orden estaría gobernado por un sistema constituido por dos pilares. El pilar principal es la existencia de evaluaciones y certificaciones gobernadas por institutos, organismos de asesoría, etcétera, de nivel internacional. Ya conocemos muy bien la tarea de la OCDE, la tarea del Banco Mundial, del BID, etcétera, y ahora nos estamos enfrentando a la tarea de los asesores y consultores internacionales que gobiernan, digamos, la certificación y la capacitación en función de competencias. Y las competencias son formas de medición del comportamiento y de los conocimientos en función de las necesidades del orden empresarial. Ya se erradicó del lenguaje de la Secretaría de Educación Pública los temas del desarrollo del país, de la transformación del país, las necesidades que tiene México de recuperar su capacidad productiva, su capacidad social, la intervención de los hombres y mujeres de México en el destino del país y en las posibilidades de su transformación, y las dosis que propone de conocimiento, así llamado conocimiento, este nuevo modelo educativo, son pues básicamente tétricas, yo diría risibles, pero también de consecuencias terriblemente negativas. Y aquí sí, aprender a escribir una carta, hacer un proyecto de trabajo para ser contratado por una empresa o saber cómo llevar a cabo una entrevista, se convierten en objetivos educativos fundamentales
que determinan qué es lo que se va a poder estudiar y qué no se tiene que estudiar. El currículum, teóricamente, pasa a ser un currículum gobernado por la enseñanza de habilidades emocionales, de desarrollo psicológico, de reconocimiento del valor de los individuos, de la solución de problemáticas, de la disminución de comportamientos que puedan significar estallidos de ira o de agresiones entre los estudiantes o con los profesores, pero fundamentalmente que capaciten a los estudiantes para convertirse, cuando puedan tener un trabajo, en buenos empleados al servicio de alguna empresa. Otro que plantea la Secretaría de Educación Pública es la destrucción de la educación normal. Y en esto está muy claro que uno de los objetivos principales de la destrucción de la memoria puede y debe llevarse a cabo, según la visión empresarial, con la destrucción de la planta académica magisterial que hoy, digamos, ha sido la base para la educación pública en el país. Está señalado por las pruebas TALIS de la OCDE que deben desaparecer los maestros entre 40 y 60 años de edad, fundamentalmente mujeres, que son los portadores de esa memoria del normalismo anterior que ya debe borrarse. Es muy curioso que en una muestra de su ignorancia terrible, la Secretaría de Educación Pública reduce la educación, la historia de la educación, a dos nombres, que son el nombre de Vasconcelos, José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet, secretarios de Educación Pública entre los años 22 y el 59 y el 60, en distintos momentos de la educación, y considera que la tarea de ellos y de los educadores con los que ellos trabajaron fue una tarea de imposición vertical de la educación. Desde luego que jamás han leído lo que pasó con la formación de misiones culturales, escuelas normales rurales, la educación rural, que fue y debiera seguir siendo el pilar de la educación, de la historia de la educación de México, y fundamentalmente la experiencia más enriquecedora en la historia del país, que es la experiencia colectivista de la educación llamada socialista de los años 20, 30 y hasta el 40. Ni una mención de Lázaro Cárdenas, ni una mención de la educación socialista, ni una mención de Felipe Carrillo Puerto, de Alvarado, de tantos otros educadores, Rafael Ramírez, etcétera, José Santos Valdés, que enriquecieron enormemente el panorama de la educación y la construyeron, a diferencia de lo que plantea la Secretaría de Educación Pública hoy, realmente desde abajo, en relación con las comunidades y no como un acto de imposición, ese sí vertical, del nuevo orden empresarial. Entonces, deshacerse de los maestros, convocar a que las universidades públicas y privadas empleen a estudiantes universitarios para contrarrestar y disminuir el choque que va a significar despedir a cientos de miles de maestros, es el objetivo real de la Secretaría de Educación Pública, aderezado con algo que tiene que ver con el establecimiento muy extendido de actividades de supervisión en cada una de las aulas que garanticen que solo los conocimientos aprobados por el nuevo orden empresarial en la educación, digo nuevo orden, pero ya tiene más de 30, 40 años gobernándose con ese nuevo orden empresarial, sean conocimientos que se pueden impartir realmente. En adelante, una cantidad inmensa de supervisores educativos, de técnicos autorizados para determinar si se cumplen o no los conocimientos, etcétera, tendrán, y desde luego subdirectores, funcionarios que ejerzan estas tareas de tutoría y de supervisión, tendrán libre acceso a las aulas y calificarán y evaluarán constantemente a los profesores y las profesoras. Esto es algo que solamente se practicó
en el Chile de la dictadura, cuando Pinochet estableció el comando, los comandos de ejército para gobernar las escuelas. Y de esa experiencia hay mucho conocimiento y desde luego mucha difusión del impacto que tuvo en la educación en Chile, y que a través de los Chicago Boys se difundió y pretende, digamos, consolidarse con modelos educativos como los que se aplican o pretenden aplicarse hoy en México. Sintetizo esta conversación simplemente planteando que es indispensable que conozcamos a fondo lo que significa este orden empresarial en la educación y que saquemos consecuencias de lo que significa la destrucción del Estado, de un Estado que pueda significar ser un Estado socialmente responsable, un Estado verdaderamente democrático, un Estado del que participen todos los sujetos activos de la vida pública del país, y que no podemos desconocer que un Estado que signifique una verdadera fuerza colectiva tiene que construirse y reconstruirse en el país una vez que sea posible, digamos, la transformación y la destrucción de este orden empresarial, de esta serie de intereses privados particulares que nos gobiernan hoy y que pretenden gobernarnos indefinidamente en el tiempo futuro. No lo permitamos. Sigamos todos luchando desde los espacios que tenemos y desde luego sigamos planteándonos la necesidad de que en cada casa de México se difunda la dimensión terrible de lo que significa la apropiación privada de todo el interés público del país. No lo permitamos. Muchas gracias.